Hoy escogí 5 biografías que para mí encierran lo que es el modelo clásico de la gran biografía, pero también las que escogí tienen mucho que ver con la insidia y la mala leche, con que el biógrafo tome partido y se meta con el destino y la vida de sus biografiados. La primera biografía que quiero recomendar es La vida del Dr. Johnson, The Life of Samuel Johnson, por su escudero, su Sancho Panza, James Boswell. Es una biografía maravillosa, ejemplar, porque Boswell no era un hombre muy inteligente. Johnson, en cambio, era probablemente el mayor genio literario de su tiempo, en el siglo XVIII, y había emprendido una cantidad de aventuras literarias descomunales, entre ellas el mejor diccionario de la lengua inglesa. En esta biografía, Boswell cuenta cómo eran las tertulias, las entrevistas con su maestro, los viajes, y por supuesto va entreverando sus propias opiniones sobre los asuntos tratados entre este genio y sus amigos, y es un libro en el que uno aprende muchísimo sobre el siglo XVIII, aprende a amar mucho a Johnson, pero aprende a amar todavía más a su biógrafo, el señor James Boswell, que también escribió un diario de Londres excelente. La segunda biografía que quisiera reseñar y recomendar es la de Bolívar, que escribió Salvador de Madariaga. Y es muy importante y muy famosa básicamente por dos razones. La primera, porque el acopio documental es el más exhaustivo de todos. Pero el otro valor de este libro es que Madariaga no quería para nada a Bolívar, lo consideraba un caudillo levantisco y separatista al que se le debía endilgar toda la desgracia de América y también toda la desgracia de España y la decadencia del Imperio Español. Entonces es una biografía magnífica porque también es una diatriba contra Bolívar y es una demolición del mito y del héroe, muy bien escrita, muy divertida y llena de ideas muy interesantes. Aún para quienes admiramos al Libertador, tener el libro de Salvador de Madariaga es un buen expediente porque nos permite humanizar todavía más a esa figura inevitable y pues tan grande de nuestra historia. La tercera biografía que quisiera recomendar es la vida del pintor Jean-Arthur Rimbaud, y esta biografía la escribió su cuñado Patern Berrichon. Es una biografía ejemplar por todo aquello que no tiene. Es una biografía completamente amañada, caprichosa, los datos son todos falsos, pero es una biografía emblemática y clásica porque todos sabemos que Berrichon fue una especie de custodio póstumo de la grandeza y de la obra de Rimbaud, y él fue el inventor del mito de que se habían quemado todos los ejemplares de las iluminaciones que él había guardado en su depósito, y es un libro delicioso. Obviamente, si uno quiere saber en realidad lo que fue Rimbaud, tiene que leer sus poemas, que son una cima de la cultura occidental y de la poesía universal. La cuarta biografía que me interesaría recomendar es esta, de Joseph Banks, el naturalista del Capitán Cook, el gran explorador y viajero inglés de mediados del siglo XVIII. Y esta biografía tiene gran valor no solo por el personaje, sino además porque la escribe Patrick O'Brian, que es, creo yo, uno de los mejores novelistas del siglo XX y cuya especialidad eran las novelas de mar y de aventura. Entonces uno ve cómo el talento del novelista a veces resulta más esclarecedor y certero para las biografías que el rigor de los historiadores y de los biógrafos. Y la última biografía que quisiera recomendar es muy difícil de leer y de conseguir. Me refiero a la historia del duque de Berry y su asesinato por el vizconde de Chateaubriand. Me gusta mucho esa biografía porque es un libro muy pasional en el que Chateaubriand, como siempre, habla solo de sí mismo. A veces las biografías son también autobiografías de sus autores. Es muy poco lo que uno conoce del duque de Berry, de Carlos de Borbón, pero la radiografía que hace de la Francia de su tiempo es tan apasionada y a la vez tan rigurosa y tan lúcida
que es una biografía que yo he leído mucho, a pesar de toda la antipatía del personaje, y quizás por ello mismo es una verdadera delicia.